apuntan en la misma dirección de los que comenzaron con la salida de Pratgay primero, de Isela Constantini de YPF, del viceministro de Salud, a concentrar el poder del Gabinete Nacional en los funcionarios de mayor confianza del presidente Mauricio Macri. Los venía insinuando a esta estrategia Macri cuando los reunió en Chapalmalá para aquel retiro de fin de año y plantearle la necesidad de que no hubiera disonancias en su gabinete, que fundamentalmente en el área económica se unificaran algunos criterios por donde había un choque de pareceres y comienza a tomar protagonismo, o mejor dicho, cobra mucho más protagonismo la figura de Marcos Peña, del jefe de gabinete, juntos con sus dos vicejefes de gabinete, Quintana y Lopetegui, que son como el trío más cercano en este momento a Macri, con Frigerio, que sería el ministro del Interior, como una especie de cuarto integrante de ese trío. Pero el trío Marcos Peña, Quintana y Lopetegui es lo más cercano que tiene el presidente, y en ese trío que se concentra ahora el poder en la Argentina, están explicadas las razones por las cuales, como se va Melconian, que venía siendo muy crítico de la conducción de economía, que aspiraba al cargo de Pratgay, se va Melconian, viene Javier González Fraga, un economista con cierta vinculación con el radicalismo, y en el caso de la parte de obra pública que estaba en el Ministerio del Interior, la salida de Chayín también está vinculada con este escándalo de las inundaciones, donde se conoce que la Nación subejecutó partidas y gastó menos de lo que tenía presupuestados en materias de infraestructura. En este caso también se impone el criterio de Frigerio, que no estaba cómodo con la presencia de Chayín ahí. Habrá que ver si siguen o no los cambios. Dentro de lo que viene, uno de los anuncios que generó más expectativas es esta insinuación, todavía no es un anuncio, de González Fraga, de que los créditos hipotecarios pueden llegar a ser a 50 años. Varios economistas sostienen que esto, que es una práctica habitual para dinamizar el mercado hipotecario y para solucionar el déficit habitacional en otros países del mundo, en la Argentina, hasta tanto no nos alejemos de la cultura inflacionaria que viene signando la Argentina. ¿Quién quiere tener una deuda 50 años acá en Argentina si no sabe lo que va a pasar en un año? Bueno, consideran que no es una cosa que por ahora sería poco viable. Habrá que ver en unos años si se controla el tema de la inflación. Roberto, déjame hacer un apunte sobre el tema de los cambios en el gabinete. Es una constante de todos los gobiernos, no es lo estudiado en el mundo, pero en la Argentina sí, de empezar liberando sectores con acuerdos, siendo amplios, nombrando ministros de otros palos, etcétera, y terminar en el núcleo duro, reducido, en los que van desde chico a comer a tu casa un asado. Y eso no habla bien, porque en general les ha ido mal a los gobiernos. Y concentrar, achicarse, es una tremenda desconfianza, miedo a perder el control. Y me parece que este gobierno ha dado un paso en falso con eso. ¿Por qué creo que ha dado un paso en falso? Si bien los funcionarios que han reemplazado a los que se fueron son en general gente de nota importante, no han puesto cualquiera, sobre los cuales se abre alguna expectativa, no todo, porque el caso del viceministro de Salud no es el mismo, y el de Obra Pública ese no, pero el ministro de Economía, la titular de Aerolínea Argentina y el presidente del Banco Nación, que se fueron, eran tres buenos funcionarios. Según ellos mismos, no según la opinión de terceros, según ellos mismos. Alfonso Pratgay había hecho una muy buena gestión en el Ministerio de Economía para ellos. Isela Constantini también, incluso se va bien hasta con los sindicatos. Y Carlos Melconian es muy elogiado por las líneas de crédito que dio en el Banco Nación, etcétera, y los limpiaron a los tres. Me parece que tiene que ver con esto de la disonancia. Alguna vez leí aquella frase que dice que primero se gobierna con los mejores, después con los propios y por último con los que quedan. Y generalmente se aplica a proyectos largos, o sea, como fue el menemismo, que tuvo 10 años, como el kirchnerismo, que empezó con un gabinete como de súper de lujo y terminó reducido a los más ultras y ortodoxos. ¿Te acordás que tenía Gustavo Vélez, Labaña? De a poco lo fueron yendo y se empezó a concentrar. Sí, Bielsa en Cancillería y demás. Bueno, si te parece, vamos a los temas que tienen que ver con Córdoba, porque ayer el intendente Mestre, regresado de sus vacaciones, defendió la designación en planta permanente de 2 cocineros que se encargan de la alimentación para él y sus funcionarios en el Palacio 6 de Julio, y lo hizo en estos términos.
Permanente, los cocineros de la municipalidad. ¿Qué tienen para decir eso? Mire, simplemente tengo para decir que en realidad es personal de maestranza, así se lo conoce dentro de lo que es el escalafón, cobran de acuerdo a lo que el escalafón permite y por supuesto que están dentro del margen de las 80 horas extras mensuales que permite la ordenanza 7244, que es la que de alguna u otra manera rige las relaciones laborales, es decir, del municipio para con sus empleados. En ese sentido, no hay nada que ocultar, no hay nada raro. Bueno, el problema no es que haya algo que ocultar, obviamente forman parte del personal municipal. El problema no es lo que hay que ocultar, el problema es saber si está bien o no que un intendente tenga 2 cocineros, porque este uso de las 80 horas extras que lleva el salario de cada uno de ellos a alrededor de 35.000 pesos más o menos cada uno. Y el otro tema, que las otras 2 dudas que quedan pendientes es la cantidad de gastos que están corroborados por el Tribunal de Cuentas en que gastronomía de insumos para la cocina, y si algunas de las horas extras son por reuniones que no tienen que ver con la actividad municipal, reuniones que tienen que ver con lo partidario y demás, que se hacen en el quincho a lo mejor de la noche, y entonces ahí hay una duda por parte de los concejales opositores que han pedido evacuar estos interrogantes respecto a estos gastos que hay en la municipalidad. De todas maneras, no deja de ser una buena noticia para vos y en mucho menor medida para mí que la actividad de cocinero sea bien remunerada en el futuro. Es una salida laboral, Roberto. El sueldo de 35.000 pesos es muy pocos, por decirte, creo que ningún restaurante de Córdoba que lo paga, ¿no? Bien, gracias, Roberto. Nos vemos mañana. A las 8:07 noticias.